Bienvenidos a una cápsula más de su programa Palabra y Canción. Estamos en la serie Encuentros y Desencuentros, donde observamos las enseñanzas de Jesús de diferentes maneras a través de personajes bíblicos que tuvieron un encuentro con Él. Hoy hablaremos del caso de la mujer adúltera, en el Evangelio de Juan capítulo 8. Este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Por alguna razón muy importante fue agregado después. Al leer con atención el pasaje y con conocimiento de la época en que se escribió, se perciben algunas irregularidades muy notables en la forma de actuar de los maestros de la ley y los fariseos. Los vamos a comentar, pero leamos primero el texto, Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entremos ahora sí a considerar las irregularidades del caso. Tratemos de encontrar la pedagogía de Jesús. En primer lugar, para una condena a muerte, debían presentarse testigos, según Deuteronomio 17, versículo 6, y 19, 15, entre otros, cosa que no sucede aquí. Además, el versículo 5 parece indicar que la ley de Moisés solo contempla los casos de adúlteras, cuando en realidad no es así. En cada caso de adulterio, si se condenaba a la mujer, se preguntaba siempre: ¿y dónde está el adúltero? Y cuando se condenaba al hombre de adulterio, se preguntaba: ¿y dónde está la adúltera? Es evidente entonces que este evento es para tender una trampa a Jesús. La trampa que escribas y fariseos tendían a Jesús era como un doble callejón sin salida. Si no aceptaba la lapidación de la mujer, se colocaba contra la tradición más sagrada que tenían los judíos, que era la ley de Moisés. Y si decía que había que apedrearla, se colocaba contra las autoridades romanas, que en esa época controlaban las condenas a muerte emitidas por las autoridades judías. Frente a la dramática pregunta del versículo 5 que dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Jesús recurre al lenguaje gestual porque dice el verso 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta acción, que se repite en el verso 8, ha dado pie a innumerables comentarios a lo largo de la historia. Parece que Jesús quisiera evadir el asunto. Podríamos preguntarnos qué reacciones provocaríamos nosotros mismos si en medio de una discusión tan grave, en la que se juega la vida de una persona, nos desentendemos de la cuestión de la forma como lo hizo Jesús. Nos veríamos mal. Todo parece indicar que la intención del gesto es remarcar el cambio de eje en el debate. Jesús nunca responde las preguntas y más bien coloca otro punto, que también tiene que ver con la ley de Moisés. En Deuteronomio 17, versículo 7, podemos leer que son los testigos los responsables de arrojar las primeras piedras en los casos de lapidación. Eso implicaba una enorme responsabilidad y madurez. Explicamos ya que en este relato de Juan no se menciona a testigo alguno y por tanto resultaba legalmente imposible hacer efectiva la condena a muerte. Jesús
apunta a una infidelidad mucho más grave que la de la mujer acusada, la infidelidad al plan de Dios. El sugestivo detalle de que los ancianos fueron los primeros en irse refuerza el hecho de que los que según la tradición judía debían ser más responsables eran en verdad los más irresponsables al haberse dejado llevar por sus legalismos. Como suele suceder en el Evangelio de Juan, aparece el elemento de ironía, en este caso a través de un juicio, el único juicio que es emitido por la acusada original, que pasa de la categoría de rea a la categoría de jueza. Y lo es por partida doble, ya que no solo confiesa el señorío de Jesús haciendo un juicio sobre su persona en el verso 11, sino que juzga a los acusadores. Ese juicio es particularmente terrible, ya que expresa que ellos ahora son nadie. No existen más expresado en la palabra ninguno. Nunca mejor aplicado el término ningunear. A partir de aquellas dos palabras de la mujer, las únicas que rescató Juan, podemos descubrir la clave pedagógica de toda la situación. Es interesante destacar que el texto las podría haber evitado, pasando en forma directa a las palabras finales de Jesús. Su inclusión le otorga al proceso pedagógico características muy especiales, porque un proceso pedagógico auténticamente liberador se puede dar solo con la plena participación de todos los involucrados. En el caso que analizamos, los escribas y fariseos pretendían hacer un debate entre especialistas y excluir a la más interesada, ya que al mismo tiempo era la que más podía perder en todo el asunto. Es muy interesante que Jesús dirige el diálogo hacia la participación de toda la gente, especialmente la acusada. Habla con los contrincantes y con la mujer, en contraste con los fariseos y escribas, que solo dialogan con Jesús, despreciando a los demás actores del drama, en particular a la mujer. Por su parte, ella asume la palabra con valor cuando se siente incluida en el proceso. Siente que ha dejado de ser objeto y ahora es un sujeto. Se encuentra con Jesús, le hace confiar y esperar al mismo tiempo y argumenta confiadamente en su defensa ante los injustos acusadores. En su afán de cumplir la ley de Moisés, los judíos descuidaron una ley más importante, la ley de Dios que te manda ante todo amar a tu prójimo y no volverte juez de nadie. Podemos ver de nuevo el desencuentro de los judíos legalistas que de nuevo anteponen la ley a la gracia de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos. De gracia recibiste, otorga la gracia. Bendiciones.